Él siempre es sabio en todo lo que hace, siempre. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Apocalipsis 15:3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Él siempre está presente conmigo, siempre. Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él siempre es el mismo, siempre. Malaquías 3:6a. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 1:10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Bienvenidas, me alegra que están acá otra vez. ¿Puedes creer que ya estamos en la número 20? Es nuestra reunión 20, nos queda poco, pero es una jornada hasta el final luchando. Hablando de eso, quiero recordarles que sí estamos en los últimos momentos, pero no te canses de hacer el bien. El estudio, la tarea que nos queda es súper importante. No sé cuántas han podido hacer su tarea de la semana pasada, pero es muy esencial en nuestro caminar diario, en cómo estudiar la palabra. Te va a ayudar. Entonces, si no has hecho la tarea de la semana pasada, te reto que vayas y la mires. Vas a estudiar el capítulo de amor y vas a aprender mucho más acerca de lo que significa el amor. ¿Qué significa que Dios te ama? Es uno de los fundamentos más importantes en nuestro caminar. Ayuda a derribar, a, a coger cativos esos pensamientos que no son ciertos acerca de su amor, su gracia, su misericordia, su sufrimiento, tantas cosas. Entonces, vamos a empezar. Y antes de empezar, le voy a pedir a la hermana Esther
Hermana Esther, ¿estás ahí? ¿Puedes abrirnos en oración, hermana Esther? Sí, está ahí. Ya. Hermana Esther, no te escuchamos. Estás en... Perdón. Ahora sí. Amado Padre Celestial, bendito Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por permitirnos estar una vez más reunidos acá para recibir tu palabra, Señor. Háblanos, por favor. Necesitamos, Señor, calmar estas almas ruidosas que tenemos, Señor, en medio de tantas circunstancias que día a día aparece, Señor. Usa tu palabra, penetra este corazón duro, Señor, y examínalo, Señora, y ayúdanos también a guiarnos en ese camino de tu palabra que tú nos vas a dar ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ok. Ahora vamos a empezar. Pues creo que vamos a empezar, pero no vamos a empezar. Ya, tomando tiempo para calmar tu alma. Sesión 20, superando tu enojo y amargura. Entonces, otra paleta que nos da. Ya, vamos a empezar viendo el versículo de Proverbios. Proverbios capítulo 25. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como notamos en el camino hacia abajo que vimos en la sesión 3 hace mucho tiempo, comienza con la incredulidad. Ese es el camino hacia abajo y el descontentamiento. Y luego muchas veces nuestro descontentamiento puede conducir a la ira. Donde digo, entonces me digo a yo misma, estoy molesto porque no tengo lo que he decidido que necesito tener, porque Dios no es suficiente y lo que ha hecho no es suficiente para mí. Tengo que tener algo más. En sí, cuando soy irada, esos son los pensamientos que van. Recuerda que estamos tratando de arrastrar nuestros pensamientos y no nuestras emociones. Entonces vamos a ver hoy la ira. Hay más de 600 referencias en la Biblia acerca de la ira y la mayoría de ellas se refieren a Dios mismo, por lo que hay momentos en que la ira no tiene que ser necesariamente un pecado. Y eso vamos a ver en unos momentos. Pero primero vemos Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñora de su espíritu que el que toma una ciudad. Este es un versículo interesante, debido a que esa palabra poderosa en el vulgato latino la traduce a una palabra que significa macho. Y Dios está diciendo que el que tarda en enojarse es mejor que el macho. No importa cuántas pesas puedas levantar, ni cuántas planchas haces, ni qué formado está tus abdominales. ¿Quieres saber si tienes alguna regla sobre tu propio espíritu? Pues tienes la visión correcta de la vida para evitar la ira. Eso muestra tu fuerza. Ouch. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerdo cuando Dios penetró en mi propio corazón este versículo, cuando los niños eran muy pequeños y las cosas se ponían muy frustrantes. Dios me recordó que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo quería que la justicia sea en sus vidas, la ira no era una herramienta. Vamos a ver descripciones del enojo en una sola palabra. La primera vamos a ver es disgusto, desgrado. El enojo es una emoción fuerte de desagrado. La ira es una fuerte emoción de disgusto. Ahora recuerde lo que hemos aprendido sobre las emociones. Las emociones son productos de ¿qué? Nuestros pensamientos. No podemos decir legítimamente que me hace enojar algo. Bueno, su presencia o lo que está haciendo puede tentarme a tener pensamientos injustos y pensar de cierta manera que estoy molesta con Dios y con esa persona, pero eso o esa persona no me obliga a hacer nada. Puede que sea como un ladrillo que se cayó en mi pie, pero el ladrillo no me hizo levantarlo y tirarlo, o el ladrillo no me hizo maldecir. El ladrillo me facilitó la tentación de hacer esas cosas. Es una fuerte emoción de disgusto y las emociones son alimentadas por nuestros pensamientos. No se puede mantener la emoción de la ira sin pensar en ciertas cosas, las cuales vamos a discutir. Demanda. El enojo es una emoción fuerte que exige o demanda que algo cambie antes que estemos contentos. La ira es una emoción fuerte, como estamos viendo, y exige algo que debe cambiar. Por ejemplo, digo cosas como, no voy a ser feliz, esto debe cambiar, no puede salirse ella con la suya, no voy a estar satisfecho hasta que esto suceda. La ira tiene una demanda. La ira también es destructor. El enojo es una emoción fuerte que genera gran energía con el fin de cambiar o eliminar a la persona o la circunstancia que nos desagrada. Esta gran energía es una energía física corporal con el propósito de cambiar o eliminar a la persona o la circunstancia. Y algunos de nosotros hemos luchado con eso más que otros. Y sabemos el sentimiento que tenemos cuando de repente llegamos a la conclusión de no me gusta esto. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo piensa que está en un modo de emergencia y nos inyecta con adrenalina. Esa sensación que casi parece incontrolable en ese momento, el cuerpo nos está preparando para alguna acción y para destruir algo. Nada de lo mencionado arriba es necesariamente pecaminosa en sí. Jesús mismo se sentía sumamente disgustado cuando descubrió que los cambistas en el templo, ¿no? En Marcos 11, 15 al 19. Él demandó que ellos usarían la casa de su padre para la adoración, no para la extorsión. Él procedió a destruir el negocio de los mercaderos que estaban violando las intenciones de su padre. Aquí pues hay otro principio importante. El enojo puede ser justo cuando el desagrado se dirige a las mismas cosas que desagradan a Dios, cuando hace las mismas demandas que Dios hace y cuando propone destruir o cambiar las cosas a las que Dios se opone. Pero, muy grande ya. La mayoría de nuestro enojo es pecaminoso porque estamos preocupados por nuestros propios intereses, no por los de Dios. El enojo o la ira a veces distorsiona. El enojo pecaminoso causa distorsión porque nunca ve todo el cuadro como Dios lo ve y por lo tanto saca conclusiones erróneas y responde de maneras incorrectas. Causas comunes del enojo. Vamos a abrir nuestras Biblias
Y vamos a ver el capítulo 20 de Números. Primero vamos a leer los primeros 9 versículos. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Kadesh. Y ahí murió María, o Miriam, y ahí fue sepultada. Esa es la hermana de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando parecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementeria, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Quiero que note algunas causas comunes del enojo, que vamos a ver de este mismo pasaje. Ahora creo que este pasaje nos dice algunas cosas de la ira en particular. Primero vamos a ver la causa de la ira es frustración. ¿Qué es frustración? La agitación que resulta de un objetivo desbaratado o no cumplido. Queremos hacer algo y alguien se interpone en nuestro camino. Intentamos hacer esto, pero no tenemos los ingredientes adecuados. Intentamos hacer eso y no funciona. Solo tenemos una meta. Puede ser un objetivo a corto plazo, como conducir a un lugar y luego el puente está cerrado, o el semáforo se malogró, o hay un accidente más adelante. O pudiera ser un problema solo de unos minutos, ¿no? Un derrumbe que puede demorar horas. O puede ser una frustración de largo plazo, que ocurre cuando alguien ha afectado tu vida de alguna manera, tal vez a través del abuso, también que tiene algunas implicaciones a largo plazo, la cual ha frustrado tu objetivo. En el caso acá de Moisés, él está con un pueblo que se queja. Eso es frustrante. Aquí vuelven a quejarse, gimiendo de nuevo. Esto es solo unos meses antes de que iban a ingresar a la tierra prometida. Esto es el final de 39 años vagando por el desierto. Cuando salieron de Egipto, dijeron que hicieron un censo, encontraban que habían más de 600,000 combatantes. Eso significa que probablemente valen más de 600,000 mujeres pelear, que también se quejan. Y que también había más de, quién sabe cuántos niños peleando también. Está frustrado con ellos de nuevo y se lamenta y se queja de nuevo. Ellos se quejan y se quejan y se quejan. Nota que esto debería ayudarnos a entender niños de 2 años. Yo sé que esto es un poquito fuera de contexto, pero el hermano Jimberg con toda esta ilustración y pensé que era muy importante. Un niño de 2 años está bien curioso de la vida, ¿no? Y él quiere caminar, pero la mayoría de las personas caminan mucho más rápido de él. Quiere alcanzar algo, pero no es suficientemente alto. Quiere investigar, pero no tiene el derecho para hacerlo. Entonces está bien frustrado. Y en su frustración causa ira. Y por eso decimos que los años de 2 años son terribles. En sí es porque tienes un ser pequeñito con mucha energía, mucha curiosidad, que es muy limitado. Ya, pero volvemos al tema. Pero creo que esto es lo que está sucediendo aquí en la situación de Moisés.
La frustración es una causa común de la ira. Él está frustrado con este pueblo que se sigue quejando. Y las cosas que le dicen son muy irantes. Vamos a ver eso. Le hacen, en segundo lugar, otra causa de la ira es daño, el dolor en el alma por el maltrato personal. Este es el dolor que la gente te hace por algo que dicen o hacen. Por ejemplo, acá, se acercan a él y le dicen, nuestros hermanos salieron bien, están muertos. Tenemos nosotros que seguirte a ti. ¿Cómo quisiéramos estar como nuestros hermanos muertos en vez de seguirte a ti? Como líder, wow, eso duele. Ouch. Quiere decir, eso es como tener devocionales familiar y justo antes de abrir la Biblia para leer a la familia, su hijo mayor levanta su mano y dice, ¿puedo decir una palabra? Acabamos de decidir como familia que preferimos estar muertos antes que seguirte a ti, nunca más. ¿Cómo te sintieras? Vaya, ¿esto te motivaría a realizar estas acciones piadosas? No, esto duele. Otra cosa que le dijeron a Moisés es, nos trajiste aquí para matarnos. Mira, si Moisés le quería matar a ellos, perdió una hermosa oportunidad. ¿Por qué? Porque Moisés, hace unos pocos capítulos anteriores, Moisés podría haber dicho a Dios, Dios, mira, Dios vino de Moisés y dijo, Moisés, voy a acabar con este pueblo. Y Moisés hubiera podido perfectamente decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, son horribles, no te puedo culpar, son gente realmente malograda, haga lo que tengas que hacer, enciéndalos y luego comenzamos de nuevo con otra gente. Pero él no hizo eso. Él dijo, Dios, no puedes hacer eso. Tu nombre está en juego, está en la línea, la gente sabe. Arriesgarás. Yo prefiero que cojas mi vida que las de ellas. Bórrame a mí, pero no a tu pueblo. Pues puso su propia vida en vez de ellos. Y ellos acá están diciendo, tú simplemente nos trajiste acá para matarnos. Luego, dijeron ellos, nos quisieras muertos, ¿no? Él estaba dispuesto a morir por ellos y ellos en sí le estaban acusando que no. Eso duele bastante. Creo que Moisés está herido. Y otra cosa es que creo que, entre tanto, tenemos que recordar que en el primer versículo dice que él había enterrado a su hermana mayor, el que también a veces tuvo problemas, pero que le siguió, que le rescató con el Pepito, ella había muerto. Él está aún todavía en luto. Y esas personas ni siquiera le dejan un poco de espacio para poder descansar y refrescarse y lamentar la muerte de su hermana. Es fácil para nosotros excusarnos cuando estamos frustrados. Es fácil excusarse cuando sufrimos. Y cuando alguien nos lastima, nos desagrada. Si nos disgusta mucho, nos enojamos. Otra cosa que causa el enojo es miedo, la incertidumbre sobre cómo las cosas saldrán. Creo que Moisés aquí tiene miedo. ¿Por qué? Porque la última vez que no tuvieron agua, vinieron a Moisés con piedras. Y Moisés y Aarón fueron directamente al tabernáculo y se postraron y dijeron, Dios, necesitas conseguir agua para esas personas o nuevos líderes porque no quieren estar con nosotros. Esas personas están molestas y creo que él sabía lo que podía suceder en esta multitud nuevamente y tenía miedo. A ninguno de nosotros le gusta que nos ponga en una posición vulnerable. Cuando alguien nos arrincona, eso nos desagrada y nos aún a veces causa ira.
Pero tenemos que ver que hay destrucciones comunes causadas por el enojo. Y vamos a ver capítulo 20, versículo 10 y 11. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, este pasaje también revela algunas distorsiones comunes de la ira. La conversación está distorsionada por su ira. Moisés se pone sarcástico con la gente, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, el sarcasmo, tenemos que entender, proviene de una palabra griega que significa carne. Sarcasmo es la palabra griega sarx. Sarcasmo significa desgarrar la carne, ¿ya? Le usamos en un sentido, decimos que realmente lo destrozaste. Ella le desgarró en pedazos, lo hizo tiras, ¿verdad? Le cortó. Eso es lo que significa el sarcasmo. Mira lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios dice que no te dejes que salgan de tu boca cosas que destrozan a la gente y las destruyen, pero que ministre gracia a los oyentes. Mira, te voy a explicar otro ejemplo que hacemos a veces como padres, ¿no? Viene nuestro hijito y dice: mami, ¿dónde están mis zapatos? Y nosotros decimos: pues, ¿quién fue la última persona que se los puso? Ya, eso es sarcasmo. ¿Le ayudé? ¿Le ayudé a solucionar su problema? No, simplemente le frustré. Usando sarcasmo, les hice sentir menos, le lastimé, y ahora va a tener miedo de venir a pedirme otra vez algo por la manera que le respondí. No fue edificante, no ayudó nada. Simplemente porque yo estaba molesta o no quería que me molestara, respondí de una manera que no fue amable. Lo que pudiera decir es, ya, si sé que normalmente los zapatos están afuera, dices, ¿buscaste afuera? No, ya, vaya, busca afuera primero, vaya, busca en tu cuarto, busca en tal sitio, y si no está ahí, vuelvas y te ayudo a encontrarlo. Ya le di una solución para su problema. No le frustré más, no le hice sentir menos, no le di miedo para venir a preguntarme otra vez. Aquí, en este momento, Moisés se sentía frustrado y estaba herido por la respuesta del pueblo, pero él respondió mal, porque la ira distorsiona nuestras conversaciones. El concepto de sí mismo se vuelve distorsionado. Moisés actuó como si fuera superior a los rebeldes, cuando en este momento él mismo está siendo rebelde. Dice: ustedes rebeldes, tenemos que hacer todo por ustedes, tenemos que sacar agua de la roca para ti, como si pudiera. Moisés no tenía ningún poder para hacerlo. Él pudiera golpear esa piedra tanto que quiera, pero fue Dios que hizo que la agua saliera. ¿Sabes que cuando estamos enojadas tenemos una visión distorsionada de nosotras mismas? Tenemos pensamientos como: puedo verlo porque ¿por qué todo el resto de estos idiotas no pueden verlo? Está tan claro, no es difícil, es tan simple como la nariz en tu cara. No es algo como ciencia especial, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Ves la arrogancia que transmite esas palabras? Pero es cierto, lo que impulsa más la ira es el egocentrismo y la arrogancia de un hombre. Tengo que hacerlo a mi manera o me enojaré. Por lo general, en los hogares es algo como: tengo que tener control porque soy el padre de esa casa y no estoy saliendo como yo quiero, y vas a pagar un precio hasta que lo hagas como yo quiero.
hermanas, a veces somos así como madres y eso es arrogancia, es arrogante. La ira nos ayuda a tener el concepto de uno en cuanto a los demás que se vuelve distorsionado. Moisés intimida a la gente, manifestando su preocupación egoísta por sí mismo y su desprecio por los demás. Hoy escuchamos mucho mal hablar en los deportes, mucho sarcasmo, cortan las personas, ¿no? Los están destrozando. La basura es algo que tiramos porque no sirve nada. Cuando tiramos a otras personas con nuestras bocas, sea en palabras sucias o sarcasmo o en hablar basura entre juegos, ¿no? Estamos diciendo, no sirves nada. Los mandamientos de Dios se vuelven distorsionados también. Moisés estaba tan enojado que no podía ver claramente y falló en realizar las instrucciones sencillas de habla a la peña. Han pasado años desde la última vez que Moisés tuvo que golpear la roca, ¿ya? Algunos pueden decir, pero se confundió. No, han pasado años. No solo eso, mientras tanto, Moisés había escrito el libro de Levíticos, que si lo has leído, hay reglas muy estrictas, muy específicas. Estaba acostumbrado a recibir instrucciones muy detalladas de Dios y llevarlas a cabo. Pero la cuestión es que Moisés estaba tan enojado que no podía ver claramente. Eso sucede con nuestra ira, en nuestra arrogancia. Mandamientos sencillos de Dios como estimar a los demás mejor que a ti mismo son destrozados. Mandamientos sencillos de Dios como no permitir que ninguna comunicación corrupta o destructiva salga de tu boca son destruidas, son sobrepasadas. Mandamientos sencillos de Dios como amar a tu prójimo desechan en nuestra arrogancia, en nuestra ira. El corazón del asunto. Bueno, ¿cuál es el corazón del asunto? Vamos a ver, parte del problema es la incredulidad. Leemos versículos 12 y 13. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. La incredulidad santifica, y acá estamos usando la palabra santifica como destaca o pone aparte como especial, ¿ya? Entonces, pone aparte, santifica otra cosa, algo, no, algo además de Dios, no a Dios, otra cosa. En este evento, Moisés llamó la atención sobre la gente rebelde. El evento anterior, donde ellos estaban sin agua, Moisés llamó la atención sobre Dios. Él glorificó a Dios. Él exaltó a Dios, que tuvo la capacidad de proveer. En esto, él glorificó, exaltó la rebelión de ellos y su habilidad de hacer algo que no podía hacer en realidad. La incredulidad no se ve a Dios como el enfoque central del cuarto. Se enfoca en lo que nos desagrada a nosotros en vez de lo que le desagrada a Dios. Piense cuántas veces el Señor Jesús fue maltratado. Dijeron, tienes un demonio. No tenía demonio. Dijeron, eres amigo de los publicanos. Y cuando dijeron eso, era una indirecta, implicando que él era igual que ellos. No era como ellos, sino era un amigo que intentaba llegar a ellos. Dijeron, eres digno de la muerte. Y no lo era. En todo ese maltrato, nunca Jesús expresó su ira, excepto cuando los derechos y la reputación de su padre estaban en peligro o en cuenta. Nunca cuando era su propio derecho y su propia reputación.
Y es por eso que nuestra ira es tan pecaminosa, porque nosotros no somos así. Moisés fue culpable de la incredulidad. ¿Por qué? Porque en la raíz de nuestra ira está la incredulidad de que Dios no está en esta situación. No está haciendo lo suficiente. Y Él mismo no es suficiente. Tengo que tener algo más. Tengo que hacer esto de la manera que quiero. Estoy molesto y alguien se va a enterar. Eso no tiene lugar en una vida cristiana. Abordando con el enojo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque luchamos contra esto. Sabemos que es algo real. Personalmente en mi vida. Confiesa la incredulidad y el descontento egoísta expuesto por el enojo. No permitas que la ira continúe, ya que es destructiva. Es destructivo para mantener el vapor, para mantener un espíritu calmado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mira este visual. El enojo esta es una tetera, aunque no se parece tanto como una tetera, y el fuego que hace que la tetera hierve es la frustración, el dolor y el miedo. Este hervor interno es la esencia de la amargura, la animosidad hirviente que dice, esto no es justo, no me han tratado bien. Cuando la animosidad hirviente se convierte en un fuerte desagrado emocional, la amargura se convierte en ira. No permitas que el enojo continúe porque es destructivo. ¿Ya? Entonces, sabemos que esas cosas son el fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando la ansiedad está hirviendo, crece esa emoción fuerte de desagrado. La amargura se convierte en enojo. Es destructiva. Entonces, tenemos que apagar esos fuegos. Apagar la llama de la frustración, sometiéndote al control soberano de Dios sobre todas las cosas. Las personas fácilmente frustradas son generalmente muy egocéntricas. La frustración normalmente es el resultado de objetivos frustrados. Las personas egoístas tienen opiniones muy fuertes acerca de cómo todo debe funcionar y esperan que Dios y los demás cumplan sus expectativas. Apaga la llama del daño, consiguiendo la perspectiva de Dios en cuanto al sufrimiento y la dificultad. Te reto que veas los salmos, según los Corintios, primero Pedro, Santiago, que habla acerca del sufrimiento. Las personas que han sido dañadas por otros a menudo necesitan enfrentar su lado de la brecha y pedir perdón por cualquier amargura mientras aprendiendo a vencer el mal con el bien. Romanos 12, versículos 14 al 21. Apaga la llama del miedo. ¿Cómo? Aprendiendo a acercarte, aprendiendo más acerca de la naturaleza de Dios que controla todas las cosas. Estudiar personajes como Abraham, José, Daniel, David, Pablo y otros que enfrentaron acontecimientos espantosos. Pero puedes obtener la perspectiva bíblica acerca de esos sufrimientos, esas situaciones. Algunas observaciones finales del gráfico, ¿te acuerdas? Lo que hemos visto en la sesión 3. Muchos individuos quienes por medio de su incredulidad y descontento se ponen ansiosos viven en un estado continuo de preocupación y preguntas, ¿qué pasa si? Cuando no pueden soportar más la tensión, ellos explotan en enojo, pasando de la ansiedad al enojo. Ellos inmediatamente se sienten convencidos sobre cuán anticristiano su enojo es y le confiesan a Dios y los demás. Pero en vez de abordar su propia incredulidad y el descontentamiento que han impulsado tanto su ansiedad como sus enojos, ellos pasan del enojo de nuevo a la ansiedad y continúan en su pecado de preocupación.
Ellos se mantienen en su estado de ansiedad hasta que no pueden otra vez soportar la tensión y explotan de enojo otra vez, iniciando el ciclo de nuevo. Eventualmente se vuelven desesperados y se rinden en desesperación, puesto que Dios identificó la incredulidad como la raíz del enojo en Números 20, versículo 12. La solución principal será lograr tener una perspectiva correcta de Dios, como ya hemos visto en la sesión 19, superando tu ansiedad y miedo, parte 3. Entonces, en conclusión, para superar el enojo, debe apagar las llamas de frustración, daño y miedo, las cuales son alimentadas por un corazón incrédulo, un corazón que no entiende que Dios es más que suficiente. Hermanas, por eso les reto que hagan las tareas, porque la tarea es para ayudarte a conocer más acerca de Dios y derrumbar esas mentiras que tienes acerca de Él. Yo sé que ha sido un estudio largo, pero estamos casi por terminar la jornada. No te canses en hacer el bien. Ve, conozca a tu Dios, pase tiempo con Él, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, vino de ti pidiéndote perdón personalmente, porque yo sé que hay muchas mentiras, Señor, que yo creo. Y sé que la raíz de mi ira, mi frustración, es mi incredulidad. Mi egocentrismo, Señor, es porque no te he puesto en primer lugar. Gracias, Señor, porque sé que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Y sé que siempre estás dispuesto a perdonarme, siempre. Y tu gracia, tu sangre, Señor, que has derramado en la cruz, es suficiente para perdonarme, para limpiarme, para restaurarme. Te ruego, Señor, que uses esta lección, use tu palabra, Señor, en las vidas de las que escuchan esta lección. Te doy la gracia, Señor, porque sabemos que tú eres el que hace la buena obra en nuestros corazones. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.